Hola, este vídeo es a petición de los chicos del grupo de Discord. La semana pasada discutían de lo cobardes que son los personajes de Baki, en concreto el propio Baki y Orochi Doppo, y la obsesión que tiene el autor de este manga con los golpes bajos. Así pues, para corroborarlo, haremos un top de todos los golpes en los huevos del manga de Baki. Pongo una intro de presentación y empezamos. Bueno, el top empieza fuerte, con maltrato animal. En su juventud, Orochi no solo le pegó una patada en los huevos a un tigre, sino que después lo mata y lo usa como trofeo en su dojo. En el número 2 tenemos de nuevo a Orochi, un cobarde al que le gusta hacer daño a los testículos de sus rivales. En este caso se enfrenta a Iwao, al que en esta viñeta vemos como la agarra de los testículos para estrujárselos. Aquí podemos ver la sonrisa de satisfacción al saber que tiene a su rival cogido por los huevos y que no puede hacer nada, que está indefenso, sabe que ya ha ganado, y en la siguiente viñeta se los estruja, dejándolo ya indefenso para rematarlo. Según esta viñeta da la sensación de que le ha reventado las dos pelotas, literalmente, pero después parece que el cobarde de Orochi fue compasivo, porque en la siguiente viñeta, Iwao dice que tiene los testículos bien y que quiere volver a retarlo cuando se recupere. No sé cuánto se tarda en recuperarse de un estrujamiento en las pelotas. Si alguien lo sabe, que lo diga por los comentarios. El número 3 sería de nuevo Orochi contra un asesino samurái al que le da 3 golpes fulminantes, uno de ellos directo a las bolas, dejándole fuera de combate. En el siguiente tenemos a Baki dándole una patada en los testículos a Orochi con la intención de dejarlo fuera de combate unos días y así evitar que se pudiera enfrentar a Yujiro. Básicamente intentaba salvarle la vida pateándole las pelotas. Muchas personas, entre las que yo me incluyo, nos alegraríamos de que Orochi recibiera su karma en forma de patada en las bolas, pero desafortunadamente este tiene una técnica para ocultar sus testículos dentro de la pelvis, así que no funcionó la patada. Una pena, lástima. En el puesto número 5 tenemos a un joven Baki ya aficionado a patear en las bolas, como le hace a este matón. Incluso ya lo hace en serie. Aquí patea 4 pares de pelotas. Uno incluso parece que se mea encima del dolor. Es un golpe realmente efectivo. Lo sé porque yo también he pateado algunas bolas. En el siguiente tenemos de nuevo a Baki golpeando las pelotas de un soldado del equipo de Gaia, al que deja fuera de combate con ese golpe. En este tengo dudas de si la madre de Baki le da en los huevos o no a Yujiro. No sé si la neutraliza antes de que lo golpee o si le da, pero no la afecta porque Yujiro tiene pelotas de acero por el poder del guión. El número 8 es uno de los guionazos más absurdos del mundo de Baki para que gane Baki. Baki ya había perdido su combate contra Zulu, pero este siguió golpeándole, a lo que Baki responde con tremenda patada en las bolas, tan fuerte que lo manda a volar. En este plano se puede apreciar cómo se las ha reventado, porque empieza a echar sangre. Afortunadamente para él, Baki solo le rompe un testículo. En este plano se puede ver cómo solo le rompe el derecho, y aquí lo confirma el doctor, pero lo más absurdo es que le dan la victoria a Baki por la cara, cuando ya había perdido antes. O sea, pierdes tú el combate, el rival te sigue pegando, le revientas un testículo de una patada y te dan la victoria. Absurda la lógica de Baki. Por cosas como esta le he cogido manía al protagonista. La siguiente víctima es Richard, al que conocían por el hombre más duro del mundo. Yujiro le mete tal patada en los huevos que lo manda a volar varios metros por el aire. En este caso sí que se ve claro que literalmente le ha reventado ambos testículos. Se puede decir oficialmente que el hombre más duro del mundo ya ha dejado de ser un hombre de por vida. Esta no sé si me produce satisfacción o no, porque el personaje que golpea a Baki en la bola me cae bastante mal. Baki se lo merecía en todo caso, pero igual el poder del guión le protege. Otros personajes quedan fuera de combate, pero Baki se ve que tiene las bolas de acero y se recupera rápido y vence a Igari con facilidad. Rezu también golpea a Baki en sus bolas, pero ni siquiera cae al suelo por el dolor. Baki tiene protección divina de parte del autor del manga en sus bolas. En la siguiente nos vamos a los tiempos de un joven Yujiro en la guerra de Vietnam, donde le mete tremenda patada en las bolas a un alto cargo militar que lo traicionó y lo intentó matar. Este es otro de los que ha dejado de ser un hombre, porque no solo le revienta las dos pelotas, sino que se ve que le destruye los huesos de la pelvis. Que le vaya bien en su nueva vida de mujer. Descansa en paz sus testículos.
El siguiente golpe en las bolas sería de parte de Kazumi y el que lo recibe es Dorian, pero no parece hacerle efecto y casi mata a Kazumi. En su caso creo que conoce la técnica de subir los testículos dentro de la pelvis, la misma que usaba Dopo. Dorian también recibe una patada en los cojones de parte de uno de los personajes más tramposos de toda la serie, Kato. Aquí podemos ver cómo es feliz pensando en que se los ha destrozado, pero al final todo era producto de su imaginación, por una técnica de hipnosis de Dorian, obteniendo su merecido por tramposo. Esta que viene es una de las más potentes de la lista. Baki realiza su golpe preferido, que es machacar los huevos, como él mismo le llama. En este caso sí que tiene justificación, porque Sirkowski secuestró a su novia y la dejó en ropa interior. Aquí podemos ver como uno de sus dos testículos es destruido por la sangre que echa. Apuesto que solo uno, porque en esta que sigue, Sirkowski es de nuevo golpeado entre las piernas, esta vez por Gaia. Si Baki le hubiese reventado los dos, no le dolería tanto, supongo. Así que creo que Sirkowski aún conserva un testículo. El siguiente golpe bajo lo sufriría Sangwon de parte de Kaku. Sangwon intenta golpearlo, pero Kaku lo esquiva. Se pone a su espalda, le baja los pantalones tranquilamente y procede a golpearle las pelotas con un dedo. Aquí se ve la degeneración del autor del manga, que hasta le pone detalle a las bolas dibujándole pelos. Increíble. El caso es que Sangwon acaba inconsciente. Tiempo después del combate, aún no puede andar del golpe recibido, y Yujiro acaba estampándolo contra el suelo. Hoy no soy día de suerte, tenía que haberse quedado en la cama. Y aquí se va aún más lejos. Kogoken le da una patada en las bolas y una paliza a un enfermo mental indefenso. Solo podía pasar en Baki. Oliva le da su merecido de la manera más cruel posible. El siguiente golpe bajo se lo propina Rajón a Oliva, pero este también tiene pelotas de acero, proporcionadas por el guión o algo, porque no le afectó mucho y fácilmente derrotó a su rival. Y la siguiente es una de las patadas en los huevos más simbólicas de todo el manga. Deja ver la verdadera personalidad malvada de Baki. Baki y Mohamed Ali Jr. estaban compitiendo por el amor de Kosuke. Ella llegó un momento en que dudaba de a quién elegir porque tenía sentimientos por ambos, y aquí vemos la verdadera cara de Baki, derrotando a Ali con una patada en los huevos que lo levanta del suelo. La intención de Baki es clara, humillarlo, y si de paso le revienta las pelotas para que Ali no pueda desarrollar su papel de hombre con Kosuke, pues mejor. Luego de esto se da una emotiva escena con un Ali dolorido más en su hombría que en sus testículos, llorando a mares a los pies de Kosuke, que no puede evitar consolarle dándole un abrazo. Baki, cada vez que pasa el manga me cae peor. El siguiente personaje en ser maltratado a base de golpes en las pelotas es Pickle. Esto se podría considerar maltrato animal porque es un ser totalmente inocente. Es como pegar a un animal. Pero aquí tenemos a esta serie de personajes lamentables de Baki, jodiéndole con sus ganas de pelear. El primero que golpea a Pickle en los huevos es Resu. Aquí el autor hasta se atreve a dibujar con detalle cómo la mano de Resu impacta contra sus huevos. Después, el karma le llega a Resu, perdiendo el combate y una pierna, por joder a seres inocentes. El siguiente en maltratar a Piccolo sería Kazumi, que igualmente le da un buen golpe en las pelotas, que lo deja muy dolorido, pero Kazumi sufre el mismo destino que Resu, en su caso, perdiendo un brazo. El karma. Y por supuesto, no podía faltar el cobarde de Baki, el que más disfruta machacando testículos. Baki ya es un experto en torturar animales, como ya hizo antaño con Yacha, el mono. Baki no aprendió nada de su experiencia y vuelve a atacar a un ser inocente, haciéndole el mayor daño posible. Nótese que en la viñeta pone sonido de romperse algo. Dios quiera que ese miserable de Baki no le rompiera los huevos a Piccolo, pero el golpe es muy fuerte, como se puede ver, con todas sus fuerzas. Está dibujado con detalle cómo se comprimen las pelotas de Piccolo. Pinta mal. Menos mal que al final Piccolo le ganó al miserable cobarde de Baki. Algo es algo. Luego nos encontramos con el general Jerry, que como no, se dedica a practicar juego sucio pateando las pelotas de sus alumnos. Y no sería Baki si no le diera una buena patada en los cojones a su padre, pero igualmente las bolas de Yujiro son inmunes. De hecho, Baki no tuvo oportunidad contra él en ningún momento. Baki no tenía la fuerza para hacerle daño real. El siguiente de la lista sería Dopo, que le rompe las pelotas literalmente a un asesino en serie de niños. Aquí se puede ver que junto a sus pelotas le destruye la pelvis y luego de eso lo asesina. Siguiente, el mangaka trae a la vida al legendario Miyamoto Musashi para que le estruje las pelotas a un policía. ¿Se puede ir a peor?
Pues sí, todo es posible con Itagaki. Trae a la vida al querido Miyamoto para que Yujiro le patee las pelotas. Vergonzoso. Al menos Miyamoto tiene el privilegio de ser el único personaje de toda la serie que ha conseguido dañar o atravesar la piel del ogro. Y chicos, la cosa no se queda acá. No podía acabar el arco de Miyamoto sin que Baki le golpeara en las pelotas. Qué triste. Al menos Miyamoto nos regala un momento de felicidad y justicia divina. Le casca los huevos a Baki. Sí, por fin. Ya era hora de que ese cobarde rastrero recibiera su karma. Yo misma le daría una buena patada en las pelotas. Bien hecho, Miyamoto. Y de regalo, para que veáis que el mangaka tiene una sección con machacar pelotas, os pongo un par de ejemplos de otro manga suyo, Gauruden. En el primer ejemplo vemos como el villano Tatsumi le da una patada en los huevos a su lacayo, porque sí. En la siguiente viñeta se dice claramente que le ha destruido un huevo, pero que le queda otro en buen estado y podrá seguir teniendo citas con chicas. Y por último, otra escena de Tatsumi, que representa los más oscuros deseos del autor del manga. Aquí vemos como la agarra por los huevos a su jefe y empieza a apretar, hasta que literalmente se lo revienta, le explotan las bolas y empieza a vomitar. Eso sí lo he llegado a ver yo, o sea, a alguien vomitando después de un golpe fuerte en las bolas. Y bueno, eso sería todo. Queda demostrado que el mangaka Itagaki tiene una obsesión con machacar pelotas y que algunos de los personajes de su obra son muy cobardes. El primero Baki. Nos vemos en otro vídeo.